Gracias al Señor en esta tarde por la vida, la salud que nos concede, por esta oportunidad de poder predicar la palabra del Señor. Estuve predicando constantemente cuando estuve radicando en La Paz, Bolivia, pero ahora estoy en Santiago de Chile, de manera que con la ayuda del Señor estaré predicando la palabra de nuestro Dios. El tema que tengo para exponer en esta tarde está en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15, y lleva por título Madurez para entender el propósito de Dios. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Bendito sea el Señor. Veremos en qué circunstancias Dios le dijo estas palabras a Moisés. El pueblo de Israel entendemos que estuvo 430 años esclavos allí en Egipto. En ese intertanto iban muriendo generaciones y también iban resurgiendo nuevas generaciones. Mientras vivió Jacob y José, ellos instaban al pueblo de Israel a buscar a Jehová. Pero cuando ellos murieron, el pueblo no tenía líder espiritual. De manera que Faraón los hacía obedecer a punta de látigo. Por eso los israelitas allí en Egipto estaban curtidos, estaban rebeldes y contumaces. Además, allí en Egipto hacían todo lo que hacían los egipcios. Estaban sumidos en la idolatría y también en la inmoralidad. De manera que entendemos ahora por qué el libro de Levítico ha legislado tantas leyes contra la inmoralidad. Era porque el pueblo lo necesitaba. Entonces entendemos que la tiranía de Faraón llegó a sus límites insostenibles e intolerables, y por eso el pueblo clama a Dios, con el cual ellos no habían tenido una experiencia, porque estaban sin líder espiritual, estaban allí sumidos en lo que hacía el pueblo en Egipto, los egipcios, de manera que, ¿qué sabían ellos de Dios? Sabían lo que les contaban sus antepasados, sabían que Abraham, Dios lo sacó de su tierra y de su parentela para llevarlo a una tierra que él no conocía. Sabían también que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac como el cordero para el holocausto. Y vemos que Dios lo estaba probando, quería saber hasta dónde Abraham amaba a nuestro Dios, porque posteriormente Dios mismo preparó el cordero. Sabían también que entre Jacob y Esaú, Dios escogió a Jacob para bendecirlo, al cual Dios le cambió el nombre y le puso Israel en vez de Jacob. Y de ahí descienden todos los israelitas. El pueblo de Israel entonces allí en Egipto, ¿se acuerdan? Que Abraham tenía un Dios, que Isaac tenía un Dios, que Jacob tenía un Dios. Y en tan grande desesperación claman a Jehová. Pienso
que han debido decir: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ayúdanos. Bendito sea nuestro Dios. La palabra del Señor dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. Dios hizo muchos pactos con Abraham, pero al cual se refiere en esta oportunidad es que le dijo: yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. De manera que acudió a ayudarlos y les levantó un libertador. Por cierto, Moisés no quería aceptar tan grande responsabilidad. ¿Y cuánta razón tenía? Porque aceptar responsabilidades en el mundo secular no es problema. Porque alguien puede decir: no, ya no quiero seguir en esto. Pero aceptar responsabilidades con el Dios Todopoderoso es que tenemos que cumplirla, pase lo que pase, porque Él también es nuestra ayuda, nuestro escudo. Entonces entendemos que el pueblo de Israel allí en Egipto vio grandes milagros de Dios. Con sus propios ojos vieron el poder de Dios manifestado en las 10 plagas. Cuando Faraón entendió que tenía que dejar salir al pueblo porque murieron los hijos primogénitos de los egipcios y entre ellos murió también el primogénito de Faraón. Entonces Faraón, antes que vengan más catástrofes, entonces decidió que el pueblo saliera rumbo al desierto. Partieron y allí se encuentran con el muro de lo imposible, el mar Rojo. No había por dónde atravesar. Dios los llevó por ahí precisamente para que el pueblo entienda que tiene un Dios o tenía un Dios maravilloso, un Dios poderoso en extremo, de manera que entendemos que por el poder de Dios, la naturaleza obedece a la voz de nuestro Dios y vemos que el mar se abre, dejando un muro detenido de agua a la derecha y un muro detenido de agua a la izquierda. Permítame decirle que Dios también a nosotros a veces nos pone en situaciones difíciles para que nosotros también veamos el poder y la grandeza de nuestro Dios. Él siempre estará para ayudarnos, no nos dejará. Mientras atravesaban el Mar Rojo, los israelitas miran hacia atrás y ven que los egipcios venían en carros y a caballo detrás de ellos. El pueblo de Israel entra en pánico, se asustan muchísimo y arremeten contra Moisés y le dicen que no era esto lo que te decíamos cuando estábamos en Egipto, que nos dejaras servir a los egipcios, que morir en el desierto, que no habían sepulcro en Egipto que nos trae por este desierto. Allí vemos nosotros que Moisés clama a Jehová. Los israelitas se habían olvidado lo grandioso que fue Dios con ellos. Se habían olvidado los milagros que Dios hizo con ellos. Persona que me escucha, hijo de Dios, no nos olvidemos nunca de los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Porque el día que nos olvidamos, empezamos
a perder la fe en Dios. Recuerde que tan importante era para David no olvidar los beneficios de Jehová. Por eso dice: alma mía, no te olvides de los beneficios de Jehová. No nos tenemos que olvidar nunca de dónde nos sacó el Señor, y eso no nos tiene que avergonzar. Cuántos milagros Dios ha hecho con nosotros, cuánta misericordia nos ha demostrado nuestro Dios. Vemos que estamos avanzando en una pandemia completamente difícil que se llevó miles y miles de vidas en el mundo. Sin embargo, yo y usted podemos estar todavía con vida para seguir alabando al Señor, para seguir mostrando que hay un Dios de poder, un Dios de misericordia. Bendito y alabado sea el Dios al cual le servimos, que es un Dios que todo lo puede, un Dios que siempre estará para socorrernos, para ayudarnos. El pueblo de Israel, rebelde y contumaz, estaba angustiando a su líder Moisés. Seguramente que Moisés habló con Dios y dijo: Señor, Dios mío, ¿qué hago? Jehová, Dios de los ejércitos, ¿qué hago? Y es allí donde Dios le responde estas palabras. Grábeselas, porque estas palabras nos van a bendecir mucho en esta tarde. Le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Usted dirá: entonces, ¿a quién vamos a clamar? Usted dirá: pero que no dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Es que ahora tenemos que entender cuál era el propósito de Dios. Dios quería ver en Moisés un líder poderoso en las manos de Dios. Dios quería ver a Moisés cumpliendo la labor para la cual lo había llamado. Por eso le dice: di a los hijos de Israel que marchen, no me pregunten, tú sabes lo que tienes que hacer. Bendito y alabado sea el Señor. Usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí está lo que tenemos que hacer. Solo hay que actuar, y eso quería Dios, que Moisés actuara y que actuara con poder del cielo. Por eso le dice: ¿por qué clamas a mí si tú sabes lo que tienes que hacer? ¿Por qué clamas a mí si tú sabes que no hay retorno? Que no van a retornar a Egipto. Tal vez en algún momento Moisés pensó y dijo: tal vez Dios dirá: hasta aquí nomás llegamos, hay que retornar a Egipto. No, no había posibilidad de retorno. Había que seguir adelante. Jehová quería tratar con un Moisés maduro. A veces nosotros también nos deshacemos en preguntas: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero aquí está lo que tenemos que hacer. Y si vamos a hacer como está en las Sagradas Escrituras, por cierto, nos va a ir bien. Ahora Moisés entiende que tiene que portarse como un líder maduro delante de la presencia de Dios. Y por eso le dice a los israelitas: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y los egipcios que ahora veis, nunca más los veréis. Esa clase de líder quería Jehová. Ese hombre confiado,
en el Dios que los había sacado con poder de allí, de Egipto. De manera que podemos entender nosotros que muchas veces no hay que preguntar, hay que actuar, pero dirigidos por la dirección divina del cielo. Nos encontramos a veces también en situaciones difíciles y decimos, Señor, ¿qué hago? Nos queda nada más que hacer como la palabra del Señor dice y actuar como una iglesia madura, hijos de Dios maduro, que no somos como los niños. Usted conoce los niños, ¿y por qué? ¿Y por qué se deshacen en preguntas? No, nosotros tenemos que actuar porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. No había para el pueblo de Israel posibilidad de retorno. Había que seguir adelante marchando. Bendito sea el Señor. De manera que podemos entender nosotros que tenían que conquistar la tierra prometida. Ya habían empezado el camino y había que llegar a la tierra prometida. Nosotros, al igual que los israelitas, tampoco tenemos alternativa de retorno atrás. Y que Dios nos libre. Porque los únicos que perderemos somos nosotros si vamos hacia atrás. ¿Qué quedó atrás? Atrás quedó el viejo hombre, atrás quedó la vieja mujer. Ahora hay que ir adelante. Tenemos un Dios poderoso, un Dios grande y no hay que retroceder. Tenemos que seguir. El apóstol Pablo sabía que tenía que marchar adelante. Por eso dijo, prosigo a la meta, prosigo, hay que seguir, hay que ir a la meta. Estimado Hijo de Dios, ¿qué motivo habría para dejar de marchar? ¿Le ha fallado Dios a usted? Nosotros le hemos fallado muchas veces, pero Él no nos ha fallado. A mí no me ha fallado nunca. Allí en Bolivia fue conmigo, aquí en Chile es conmigo, y donde vayamos, Él irá con nosotros. Bendito y alabado sea su nombre, que no está contento con tener un Dios rico, un Dios poderoso en cuyas manos estamos seguros, está nuestra vida segura. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Sabe qué quiere decir marchar? Diles que marchen. Marchar quiere decir ir adelante. Adelante. Quiere decir avanzar, prosperar, progresar. Eso quiere decir marchar. Ante toda circunstancia tenemos que marchar. Los hijos de Dios no podemos dedicarnos a marcar el paso. Ahí marcar el paso, no. Avanzar, progresar, seguir adelante. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 10:38. Dice, el justo vivirá por la fe, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Jamás hay que retroceder. Hay que seguir adelante. Tenemos que ser más que vencedores con la ayuda de nuestro Señor. Cuando el hombre que sirve a Dios retrocede por alguna razón, a veces por razones muy absurdas, retrocede y sale del camino del Señor, quiero decirle que pierde todo lo lindo que Dios le ha dado.
pierde la gracia de Dios, pierde la unción de Dios y pierde la bendición de Dios. Porque por gracia Dios me tiene predicando en esta tarde su gloriosa palabra. De manera que perdiendo todo aquello, pierde el temor de Dios. El mundo le quita todo lo espiritual. A veces el cristiano vuelve al camino del Señor, pero vuelve marcado por el mundo. Vuelve habiéndose metido en situaciones que después tiene que cargar toda la vida con ella y que le quitan libertad para servir al Señor. Dios nos ayude para nunca salir de estos nobles y benditos caminos, ir adelante, marchando. Hebreos 10:39 dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para bendición. No somos de los que retrocedemos. No hay motivo para volver atrás. Tenemos nosotros que entender que Dios nos ama mucho, mucho. Dice que valemos más que las aves. Bendito sea nuestro Señor, dice la palabra del Señor. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Quiere decir que aquel que abrigó esta fe, que se benefició de Dios, que Dios lo bendijo, que hizo tantas cosas Dios por él, de repente vuelve atrás y suelta el arado. Dice la palabra de Dios: no es apto, no merece el reino de los cielos. Estimado Hijo de Dios, vamos marchando, ya vamos en la recta final. Mateo 24 se cumple al pie de la letra. La higuera florece en el mundo, en los continentes. La higuera florece anunciando que Cristo viene pronto. Entendemos nosotros que tenemos que seguir adelante. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Dios y Dios nos seguirá ayudando, porque esa es su promesa. Tenemos que marchar hasta el fin de la carrera, hasta el día que Dios nos llame del escenario de esta tierra. Tenemos que marchar para luego ir a recibir aquellos galardones que Dios tiene preparados. Tal vez en algún momento se ha sentido débil. Tal vez, hijo de Dios, en algún momento se ha sentido sin fuerzas para marchar. En el nombre del Señor reciba fuerza y vamos adelante, portándonos como hombres y mujeres maduros, que entendemos los propósitos de Dios, que Dios quiere hombres y mujeres valientes para utilizarlos en la obra cristiana. La palabra del Señor dice: diga el débil, fuerte soy. Yo lo digo en esta hora, en el nombre del Señor, fuerte soy. Dígalo usted también por la fe: fuerte soy, porque estamos en las manos de un Dios que todo lo puede. En esta tarde, que Dios le bendiga. Para mí ha sido un gusto poder compartir la palabra del Señor. Muchas gracias.